Los trabajos tradicionales, aquellos que nuestros abuelos y padres consideraban como la cima de la seguridad y estabilidad, ya no atraen a las nuevas generaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar en una oficina de 9 a 5 con un jefe que les dice qué hacer, con horarios fijos y con responsabilidades establecidas? En MCL Miscelánea hablaremos de este fenómeno. Ya hace aproximadamente unos 5 años, la generación Z y parte de los millennials empezaron a ingresar al mercado laboral. En un inicio todo parecía seguir un flujo normal, hasta que no. En diferentes medios de comunicación empezaron a salir estadísticas donde se muestra que la generación Z no quiere trabajar, por lo menos de la forma convencional. Los empresarios y las personas que emplean a estos jóvenes los consideran de flojos, engreídos y hasta arrogantes, catalogándolos de personas con las que no se puede trabajar. Muchos empresarios empezaron a quejarse de la falta de ética y de responsabilidad con la que estos jóvenes entran a las oficinas, sintiéndose con más derechos que obligaciones. No solo eso, sino que ahora es bastante común encontrar en redes sociales a estos jóvenes alegando no querer trabajar o exponiendo lo que consideran como maltrato hacia ellos en sus puestos laborales. Los comentarios en estos videos los califican como infantiles e irresponsables. Es más, muchos empresarios incluso llegaron a poner en sus ofertas laborales que no desean gente de la generación Z. Claro, este es discriminatorio, pero solo me queda imaginar qué tan hartos deben de estar para llegar a ese extremo. Sin embargo, ¿realmente es todo como lo pintan? Creo que estos personajes que aparecen en las redes llorando porque tienen que trabajar no representan a toda la generación Z, pero de cierta forma exponen el trasfondo de este cambio en la fuerza laboral. Yo, siendo millennial, puedo decir que ciertamente nunca me agradó la idea de permanecer en un puesto laboral por años, y peor aún sin oportunidades de crecer, sudando la camiseta como le dicen. Sin embargo, y creo que acá radica la diferencia más resaltante, es que también soy consciente de que sin esfuerzo y perseverancia no voy a lograr nada. Así que entiendo el sentimiento de la generación Z de ser dueña de tu propia vida y no dejar que el trabajo sea lo único en tu vida. Pero si no trabajas y te acoplas, aunque sea momentáneamente, no tienes derecho a sentirte enojado por no tener todo lo que anhelas. Si bien es cierto, sabemos que la cantidad de horas que se trabaja comparada con la década de los 50 disminuyó drásticamente. También debemos entender que esta disminución se debe básicamente a que hoy en día existe la tecnología que nos ayuda a realizar tareas de forma más rápida y eficiente. Sin embargo, algo que sí se reporta es el aumento en el estrés. Las personas están viviendo más estresadas, ya que las circunstancias de la vida actual son cada vez menos alentadoras, por lo menos para llevar una vida casi similar a la de nuestros padres, por ejemplo. Creo que una de las razones principales es la falta de flexibilidad. Los trabajos tradicionales suelen tener horarios rígidos y expectativas muy específicas sobre cómo se debe trabajar. Sin embargo, los millennials y la generación Z valoran la libertad y la autonomía en el trabajo. Quieren poder trabajar desde donde quieran, cuando quieran y con la ropa que quieran. La rigidez de los trabajos tradicionales simplemente no se ajusta a sus necesidades y expectativas. Pero eso no es todo, porque los empleadores no se limitan a criticar su falta de formalidad a la hora de vestir. Muchos indican que principalmente la generación Z le falta motivación. Pareciera como si no tuvieran un propósito y de cierta forma es así, ya que también se mostraron estudios donde se revela que hoy en día muchos jóvenes ya no sueñan con ingresar a una corporación grande, en la cual puedan crecer hasta llegar a las oficinas más altas del edificio. Esto principalmente radica en el hecho de que ahora la vida es más cara que antes, y como muchos ya lo hemos oído, esta generación posiblemente termine sin acumular ningún tipo de bien, una casa, un carro, una jubilación, etc. Adquirir cualquiera de estas cosas que nuestros padres y abuelos lograron con esfuerzo, hoy en día requiere mucho más trabajo. Es más, el camino es tan arduo que muchos de los jóvenes parecen cansados y no logran ver la luz al final del túnel. Si bien es cierto, antes el hecho de tener una familia y sostenerla, querámoslo o no, era algo que motivaba a muchos. El anhelo de construir tu propia familia existía. Había orgullo en ello. Pero hoy los jóvenes no lo ven como una motivación, sino como una forma de ingresarte en un círculo del cual serían esclavos por mucho más tiempo de lo que desean. Y posiblemente ni así lograrían lo necesario para proporcionar a su familia de una vida medianamente decente.
Está demostrado que una de las cosas que más genera la motivación y disciplina necesaria para lograr nuestros objetivos es la familia. La segunda fuente de esta motivación es la carrera. Conociendo este dato, no es de asombrarse que nuestros jóvenes millennials y zetas se encuentren desalentados. El propósito de tener una familia y poder sostenerla ya no está al alcance de los jóvenes. Por otro lado, está el hecho de que no importa qué tan preparado estés en la universidad, porque encontrar un trabajo donde te paguen lo suficiente como para justificar tu inversión en los estudios y que te capaciten para poder hacer frente a las exigencias parece un sueño. Hablemos de esta parte del mercado laboral, la educación. Creo que no estoy loca al decir que la educación de hoy en día es un asco. Con toda la tecnología que se tiene, la educación pareciera que fuera más una forma de sacar dinero antes que de aprender. Y de esto la generación Z no solo se dio cuenta, sino que decidió no seguir con ello. Muchos jóvenes deciden dejar de lado el estudio en una prestigiosa universidad, ya que consideran que solo genera deudas de las cuales se hace cada vez más difícil de saldar, lo cual obviamente les hace más difícil el conseguir trabajos en grandes corporaciones o empresas. Estudiar una cantidad de años, de los cuales la mitad aproximadamente son solo relleno sin sentido, no gracias. Entiendo eso y lo comparto. En mi experiencia puedo decir que estudié para ser contadora y ejercí mi profesión, pero hoy en día gano más haciendo un trabajo técnico. Para ser exitoso ya no es necesario de un título, pero aprender y estudiar sí es necesario, sin olvidar de que el éxito en sí es relativo y lo que puede ser sinónimo de éxito para alguien no necesariamente será lo mismo para otra persona. La falta de criterio en las universidades para enseñar lo que es realmente importante para las carreras que se ofrecen abundan. Y no solo está el hecho de que te venden gato por liebre, sino que con todo esto de la cultura woke y los sentimientos y las cosas como esas, las universidades, para no perder su fuente de ingresos, se enfrascaron en seguir políticas que, en vez de enriquecer el debate y el compartir ideas, enriquecen el no pensar por uno mismo. Al diablo con el objetivo de la universidad de prepararte para afrontar la vida laboral en la carrera que elegiste. Eso no se vende acá casero. Sumándose a todo esto, el hecho de que las empresas de ahora no deseen capacitar a sus practicantes es un problema creciente. Ahora solicitan gente con cierta cantidad de experiencia, lo que no tiene sentido, porque la única forma de que un joven acumule la experiencia solicitada es con la práctica. Si deseas pagar el importe que le dan a los practicantes, tienes que solicitar practicantes, no profesionales. Sin embargo, lo que también se critica a la generación Z es la falta de responsabilidad y profesionalismo. Se escuchan muchas quejas indicando que los jóvenes que se contratan no cumplen con sus labores, llegan tarde, no reciben bien las asignaciones, tienen poca tolerancia a la crítica, no tienen habilidad para la comunicación y prácticamente pasan todo el día en su celular. Además, aunque parezca asombroso, al parecer no saben manejar bien una computadora. Una de las cosas que más incomoda a los empleadores es que estos jóvenes desean ser promovidos de forma rápida sin hacer realmente algo que justifique esa promoción. Se creen con derechos a solicitar se les tenga consideración siempre. Pareciera que no pudieran creer que llegar 20 minutos tarde repetidas veces o simplemente no presentarse al trabajo sin aviso porque es tu cumpleaños sea causal de despido. Básicamente están diciendo que los jóvenes son muy arrogantes, ya que no piensan en los inconvenientes que generan al resto del equipo con el que trabajan al comportarse como lo hacen. Algo que hay que tener en cuenta es que los jóvenes de hoy en día valoran mucho la salud y el equilibrio en su vida laboral. Quieren poder disfrutar de su tiempo libre y no sentirse agotados y quemados después de un largo día de trabajo. Eso significa que buscan empresas que les ofrezcan opciones de trabajo remoto, horarios flexibles y políticas de trabajo más humanas. Es por eso que se está dando el fenómeno de renunciar a buenas empresas que te dan un futuro económico estable para poder pasar a trabajos de medio tiempo o por temporadas. Y esto es porque sienten que el trabajo les absorbe mucho y que no vale la pena el sacrificio de estar en una oficina por muchas horas por básicamente dinero. Lo cual en realidad tiene mucho sentido siempre y cuando estés de acuerdo en vivir una vida no ostentosa, ya que las cosas no caen del cielo. Esto generó la creación de trends como el de Lazy Girl Jobs, tendencia laboral que se refiere a empleos que son fáciles, bien pagados y remotos, con poca supervisión y estrés, o al de renuncia silenciosa, que se refiere a la actitud de un empleado que se limita a hacer lo mínimo que se le pide en su contrato de trabajo, esto para que cuando llegue a un tope sea fácil de cambiar de trabajo.
En cuanto a equilibrar la vida laboral con la vida misma, esa es una fórmula que muchos han estado buscando, solo que es esta generación la que decidió que haría algo al respecto, lo cual lo respeto. Básicamente indican que ya no estudiarán en las universidades porque no les brinda lo importante y tampoco buscarán trabajos que no les den las facilidades necesarias para tener un estado mental saludable. Y eso me parece en realidad interesante, pero ¿hasta dónde podrán tirar de la cuerda? Creo que lo que pasa con la generación de ahora es que si bien su objetivo no está mal, la forma en cómo lo están enfocando es errada, siendo que siempre será necesario poner esfuerzo en todo lo que haces. Si deseas tener trabajos remotos, tendrás que esforzarte y ser perseverante, ya que de buenas a primeras no tendrás todos los clientes que quieras. Tendrás que hacerte de un nombre primero, y eso, mis queridos jóvenes, toma esfuerzo. Entonces, de repente no es que no deseen trabajar, es que simplemente no desean trabajar de la manera en la que nuestros padres trabajaban. Me pregunto quién terminará cediendo, las corporaciones o los trabajadores. Lo que las grandes corporaciones y empresas desean de un trabajador es que sea productivo, motivado y dispuesto, entre otras cosas. Básicamente un superhombre, el trabajador perfecto, el cual no existe, no sin descuidar todo lo demás en su vida, y así lo demuestran los estudios, al indicar que la mayoría de personas exitosas en su trabajo pues no tienen una vida familiar, amistades o relaciones estables, y eso básicamente es porque no se les ve mucho. Desde mi propia experiencia, las corporaciones no desean tanto trabajo remoto, ya que piensan que la productividad y la responsabilidad para cumplir las asignaciones disminuyen si no hay alguien supervisando. La verdad, aunque me encantaría realizar el trabajo que hago de forma remota, siento que el ir a la oficina me permite avanzar mejor, pero yo soy bastante responsable y creo que lo haría igual de bien en mi casa. Muchas empresas, por esto del COVID, tuvieron que de un momento a otro pasar a trabajos remotos, y muchos llegaron a afirmar que seguirían existiendo esta posibilidad una vez todo volviera a la normalidad, y aunque se mantuvieron en ese camino unos años después del bicho, poco a poco se volvió todo a como era antes. Ahora, ¿es realmente cierto que la productividad es mayor en las oficinas? ¿Un trabajador motivado que trabaja 40 horas semanales produce al 100% por esas 40 horas realmente? Hay estudios que demuestran que desde el día miércoles de todas las semanas la productividad baja un 50%. Entonces, ¿vale la pena mantener a personas durante 5 o 6 días a la semana por 8 horas al día, cuando en realidad podrías tenerlo solo en las mañanas y obtener los mismos resultados? Lo cierto es que las empresas necesitan personal por 8 horas, no solo por lo productivo que sean, sino porque necesitan que alguien les pueda proporcionar información cuando la requieran, para tomar decisiones, que alguien conteste el teléfono. Al mismo tiempo, las demás empresas como bancos, municipios y otros trabajan también por esas horas y podrían requerir información en cualquier momento del día, por lo que se necesita de personal que esté siempre en contacto. Y siendo sincera, en casa podemos distraernos con cosas como la mascota, los hijos, etc. Y por momentos descuidar el trabajo, lo que podría generar más problemas si de una emergencia se tratara. Alguna vez mi papá, que es director en una empresa, decidió dar la libertad a sus empleados de entrar y salir a la hora que deseen, siempre que al final de cada semana cumplan con sus horas de trabajo. Parecía un trato interesante, sin embargo, al pasar las semanas mi papá me comentó que tuvo que volver al horario de siempre, porque los trabajadores no marcaban a la hora que salían o ingresaban, lo que hacía que se pregunte si cumplían con las horas de trabajo, y otro que empezaron a entregar sus asignaciones con demora. Me comentó, al parecer el personal no tenía la suficiente autogestión para poder ponerse un horario o por lo menos tener siquiera la intención de cumplir con los objetivos semanales. Otro punto es que si bien la generación Z está dispuesta a realizar trabajos remotos, muchas corporaciones y empresas todavía se apoyan en las reuniones en la oficina. Me refiero a las reuniones cara a cara, face to face. Claro que existe Zoom, Teams, etc., que facilita el participar en las reuniones sin necesidad de estar presente. Por lo menos ese es el argumento de la generación Z cuando critican el hecho de perder el tiempo participando de estas reuniones. Pero si bien es cierto, se puede llevar de forma remota, creo que es necesario que se haga las reuniones donde se participe y estar presente, porque ayuda a enfocar al equipo de trabajo al objetivo colectivo. Pero también es cierto que muchas veces estas reuniones son una gran pérdida de tiempo y nada productivas.
Creo que sería interesante que los trabajos sean por objetivos, por ejemplo como los trabajos freelancers, ya que en ellos te pagan el trabajo que haces, ni más ni menos. Claro, eso implica menos estabilidad laboral. Después de todo, cualquier cambio que se haga en el ámbito laboral va a requerir un ajuste en los empleadores y colaboradores. Ajuste que podría costar sacrificios, la estabilidad, el sueldo, etc. Pero también creo que nunca desaparecerán los trabajos de 8 horas en la oficina. Entiendo a dónde se dirige la generación Z con esto, ya que siento que muchos de nosotros e incluso nuestros padres lo sintieron así, solo que nunca fuimos lo suficientemente osados para hacer algo al respecto. Renunciar y saltar al vacío sin un plan aparente no es una característica de las generaciones pasadas. Pero a pesar de ello siento que no ven las cosas objetivamente. Desean salir de un trabajo seguro pensando que buscar trabajos de medio tiempo será más fácil por la experiencia que tienen e incluso menos estresante que un trabajo de oficina, nada más alejado de la verdad. Todo trabajo conlleva un esfuerzo. Me parece que es un comportamiento un tanto engreído, igual que el de ir a ser influencer o lo que sea. No es algo fácil de hacer, aunque así aparenta. Conlleva trabajo y hasta un golpe de suerte el poder empezar a generar lo suficiente para vivir tranquilamente. No todos lo logran. Muchos tuvieron que hacer dos cosas al mismo tiempo, estar en un trabajo estable y al mismo tiempo empezar a prepararte para hacer lo que realmente deseas hacer para tu vida. En una situación así solo queda esperar a ver qué pasa. Pero deseo que los jóvenes de ahora tengan la oportunidad de salir adelante. Después de todo, son ellos los que harán girar al mundo dentro de no mucho. También espero que las empresas empiecen a ver que la naturaleza de la fuerza laboral está cambiando y que ellos necesitan evaluar cómo pueden hacer frente a estos cambios. Quién sabe, y al final estamos presenciando un fenómeno que podría beneficiarnos a todos. Al menos que las corporaciones y las empresas decidan volver a recontratar a nuestros padres.